¿En pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, ¿qué es la columna vertebral? No es más que la superposición de 33 o 34 vértebras, depende del número de coxígeas que haya, ¿sí? Las cuales van a proteger a la médula espinal, van a cargar o van a soportar la cabeza, la extremidad superior, tórax, y van a transmitir todo ese peso hacia la pelvis y de ahí se va a distribuir hacia las extremidades inferiores. Le vamos a reconocer 5 porciones: la región cervical, formada por 7 vértebras, la región dorsal, formada por 12 vértebras, la región lumbar, formada por 5 vértebras, un hueso especial, que es el hueso sacro, formado por la fusión de 5 vértebras, y finalmente las vértebras o el coxis, formado por 4 o 5 vértebras. ¿Ok? Bueno. Todas las vértebras en general vamos a decir que tienen una característica especial. Es decir, lo que llama Quirós la vértebra común o vértebra típica. Esta vértebra común o vértebra tipo presenta 2 porciones. Una porción anterior, que es el cuerpo, ¿sí? Y una porción posterior, que es la llamada masa apofisiaria. ¿Sí? Cuerpo, masa apofisiaria. Y estos se unen entre sí por medio de los llamados pedículos, que son estas delgadas láminas. ¿Cómo está? El cuerpo es único, es el anterior. Y la masa apofisiaria es la porción posterior. ¿Cómo está formada? Está formada por 2 apófisis transversas, una apófisis espinosa, dos láminas y 4 apófisis articulares. 2 superiores que generalmente miran hacia atrás y hacia arriba, y 2 inferiores que generalmente miran hacia abajo y hacia adelante. Estos son los componentes de una vértebra tipo, o sea, una vértebra en general. El cuerpo, y nos dice que es más o menos de forma cilíndrica. Esta sería la vista superior. Entonces, correspondería más o menos a esta disposición. ¿Sí? Por eso que Quirós dice que es más o menos cilíndrica. Las paredes no son completamente rectas, están excavadas en sentido vertical y forman una concavidad. Y lo mismo sucede en sentido lateral. Forman esta concavidad. En la parte posterior, Quirós refiere que el cuerpo vertebral también está excavado, pero en sentido transverso. La superficie superior e inferior de este cuerpo son cóncavas y tienen, o se les observa una característica. La periferia está formada por hueso compacto, mientras que la porción central lo que observan son múltiples orificios. Es una superficie con múltiples perforaciones. Esto es lo que correspondería a el cuerpo vertebral. La masa apofisiaria está formada entonces por una apófisis espinosa. Esta apófisis espinosa está en la parte media y posterior. Tiene una base anterior que es ancha, un vértice posterior que es libre. Generalmente le distinguimos un borde superior
dos bordes laterales. Por eso dice Quiroz que tiene forma de pirámide triangular. Entonces tendrá dos superficies laterales. Una derecha, una izquierda y una superficie derecha. La base se continúa hacia anterior para formar o continuar con lo que ahora se describe como las llamadas láminas. Estas láminas son estas porciones de hueso. Eran dos, una derecha y una izquierda. Se extienden de la base de la apófisis espinosa hacia anterior y lateral para unirse a la base de las apófisis transversas y las apófisis articulares. Por lo tanto, tendrá una superficie posterior y una superficie anterior. Un borde superior y un borde inferior. El extremo medial, que menciona Quiroz, es el que se une a la base de la apófisis espinosa, y el extremo lateral es el que se une a la base de la transversa y de la apófisis articular superior. Bueno. Las siguientes serán las apófisis transversas. Estas apófisis transversas son dos. Están colocadas una a cada lado. Se dirigen hacia afuera y hacia afuera. Y dependiendo de la región, se dirigen en mayor o menor grado hacia posterior. Por lo tanto, presentarán una superficie anterior y una superficie posterior. Un borde superior, un borde inferior. Una extremidad libre y una base que, como ya mencionamos, se fusiona con o se continúa con lo que corresponde a la lámina vertebral. Presentan las vértebras 4 apófisis articulares. 2 superiores y 2 inferiores. Estos van a variar sus características dependiendo de qué región estemos estudiando. Las apófisis articulares superiores servirán para articularse con las apófisis articulares inferiores de la vértebra subyacente. Mientras que las inferiores, suprayacente, mientras que las inferiores servirá para articularse con las apófisis articulares de la vértebra subyacente. Entonces son 4, 2 superiores, 2 inferiores. Toda esta masa apofisiaria se va a unir al cuerpo por esos pequeños segmentos óseos que reciben el nombre de pedículos. Estos pedículos son 2. Uno derecho y uno izquierdo. Se originan de la parte posterior del cuerpo y en la porción superior del mismo. Es decir, se originan de la porción posterior superior del cuerpo. Tendrán un borde superior y al no terminar a nivel del borde inferior del cuerpo se dice que presentan una escotadura. Esta escotadura es importante puesto que al articular las vértebras entre sí, se formará entre la escotadura superior y el borde superior de la vértebra un orificio que recibe el nombre de agujero de conjunción.
a través del cual van a emerger los nervios espinales. Entonces, este pedículo tendrá dos superficies, una superficie lateral o externa y una superficie interna. Bueno, la unión de todos estos componentes del cuerpo por anterior y de la masa apofisiaria dan lugar a la formación de un orificio. Es el agujero vertebral. Este agujero vertebral, ¿sí?, va a variar dependiendo de la región de la columna que estén estudiando, pero se va a formar de la siguiente forma: por el borde posterior del cuerpo vertebral, en su parte anterior, ¿sí?, por la superficie interna de los pedículos, por lateral, ¿sí?, por la superficie anterior de las láminas, hacia posterior, y por la base de la apófisis espinosa. Estos son los componentes que dan origen a este orificio. Va a contener a la médula espinal, sus envolturas y el tejido graso que la rodea. Okay, entonces, estos son los componentes de una vértebra en general. ¿Alguna duda? Ninguna. No, doctor. ¿Podría volver a repetir los límites del agujero vertebral, por favor? Del agujero vertebral. Sí. Por anterior, el borde posterior del cuerpo. Por lateral, la superficie interna de los dos pedículos. Por posterior, la superficie anterior de las láminas y la base de la apófisis espinosa. ¿Sí queda claro? Sí, gracias, doctor. Ok. Bueno, entonces estos son, o esta es la descripción clásica de una vértebra. Ahora, las vértebras van a variar, ahora dependiendo de la región que estudiemos. ¿Sí? Para la región cervical, ¿sí?, tendremos, por ejemplo, que el cuerpo, la superficie superior e inferior, o en sí el cuerpo tiene forma elipsoidal, es decir, el diámetro transverso es mucho mayor que el anteroposterior. ¿Sí? Esa es la primera característica. La siguiente característica es que presenta dos salientes en lo que corresponde a esta superficie superior en sus caras, en la parte más lateral. Son dos salientes que reciben el nombre de apófisis semilunares. Uno a cada lado. Estas apófisis semilunares se corresponden en el cuerpo vertebral con dos pequeñas escotaduras opuestas situadas en la parte inferior del cuerpo, para que al momento de articularse entre sí, esta pequeña excavación reciba las apófisis semilunares de la vértebra subyacente y esta se articule con esas mismas facetas de la vértebra suprayacente. ¿Sí? Estos son lo que correspondería a las variantes en el cuerpo vertebral de la región cervical. Otra variante que vamos a encontrar en estas vértebras cervicales es el agujero vertebral. Aquí el agujero vertebral tiene forma más o menos triangular, con una base anterior que es mayor que los lados laterales.
La apófisis espinosa también tiene sus características, a diferencia del resto de las vértebras, en donde se menciona que es un vértice libre único. En este tienen la característica que se divide en dos, son bifurcadas. Además de que no está dirigida hacia atrás y hacia abajo, sino que prácticamente es horizontal. Y no es tan pronunciada, no es tan larga como en el resto de la vértebra tipo. Las apófisis transversas tienen una característica también especial. A nivel cervical, se van a originar de lo que es el cuerpo vertebral, es decir, están implantadas en esta superficie lateral del cuerpo. A partir de aquí se originan, son muy cortas, su dirección es transversal, ¿sí? Poseen tubérculo anterior, un tubérculo posterior, y tienen una característica importante. Están perforadas en su base, presentando el agujero vertebral, por donde el agujero transverso, por donde va a pasar la arteria vertebral. Las superficies o las articulaciones, las apófisis articulares son 4, 2 superiores, 2 inferiores. Son planas. Las superiores están orientadas hacia arriba y hacia atrás, mientras que las inferiores también son oblicuas, pero inclinadas hacia abajo y hacia adelante. Y también se están originando prácticamente en un macizo óseo que está justo por detrás de lo que es la apófisis transversa. Las láminas son mucho más anchas que altas. Es decir, prácticamente tienen forma rectangular. Y lo que corresponde finalmente a los pedículos, podemos ver que prácticamente son muy cortos y unen, como ya mencionamos, el cuerpo con esta masa apofisiaria. Esa es la característica de las vértebras cervicales. Las vértebras dorsales, para fines prácticos, es la vértebra que describimos inicialmente. Es la vértebra tipo. Lo que podríamos decir como características propias es que en el cuerpo de las vértebras torácicas vamos a encontrar 2 semicarillas, 2 superiores y 2 semicarillas inferiores para la articulación con la faceta articular que posee cada una de las costillas de la cabeza costal. El agujero vertebral se dice que es más o menos de forma circular. La apófisis espinosa corresponde a lo que describimos, tiene forma de pirámide triangular con vértice posterior, base anterior, y está dirigida hacia atrás y hacia abajo. Las apófisis transversas se dirigen hacia lateral y posterior. Corresponden a la descripción que vimos, con un vértice libre, una base que la une a la lámina y al pedículo y a la apófisis articular. Y su característica especial en esta región es que van a presentar en la superficie anterior del vértice una superficie articular que corresponde a la superficie articular de la llamada tuberosidad costal. Esta
Esto es lo que correspondería a la característica especial de esta vértebra transversa, de esta vértebra torácica. Las apófisis articulares son 4, 2 superiores, 2 inferiores. Sí, cumplen con la descripción que vimos, también son planas. Y las superiores dirigidas hacia atrás y hacia arriba, las inferiores dirigidas hacia abajo y hacia adelante. ¿Alguna duda con vértebras torácicas? No, doctor. Doctor, ¿cómo le llamó a la característica donde se unían los cartílagos? ¿Eh? ¿Cómo le llamó a la característica en donde se unían con los cartílagos? ¿Cuáles cartílagos? No. Les dije que presentan 2 hemicarillas el cuerpo. Para la articulación de la cabeza, de la costilla. Y en el vértice, en la superficie anterior de la apófisis transversa, hay una carilla para la articulación del tubérculo costal. Esas son las características. No mencioné ningún cartílago. Sí, perdón, me confundí, era carilla. ¿Alguna otra duda? ¿No? No, doctor, gracias. Después tendríamos a las vértebras lumbares. Estas vértebras lumbares, la característica en lo que se refiere al cuerpo, es que es el cuerpo que tiene mucho mayor volumen de todas las vértebras. Son las vértebras, son los cuerpos más voluminosos. Tienen mayor volumen. Y la forma que tienen se dice que también es elipsoidal, arriñonada, creo que le llama Quirós, es decir, el diámetro transverso es mucho mayor que el diámetro antero-posterior, lo cual da esta forma. ¿Sí? Hacia posterior vamos a encontrar que el agujero vertebral tiene forma triangular. La característica aquí es que los lados prácticamente son más o menos iguales, ¿sí? Contrario al agujero cervical, que era triangular, pero con una base anterior más grande. Su apófisis espinosa es una apófisis, es corta, casi transversa, y Quirós dice que tiene forma más o menos cuadrangular. Las apófisis articulares también son 4, 2 superiores, 2 inferiores. Pero en esta región poseen una característica especial. No son planas. Las superiores se dice que son semicanales, es decir, son cóncavos, que están orientados hacia adentro y hacia atrás. Mientras que las inferiores son segmentos de cilindro, es decir, son convexas y se orientan hacia adelante y hacia afuera.
Es decir, contrario a la región torácica o a la región cervical, en donde son planas y formarán artrodias, en esta región van a formar articulaciones del tipo semitrocoide. Las apófisis transversas son cortas. Prácticamente aquí sí se dirigen en forma transversa. Presentan un borde libre y una base. Quirós lo refiere o les da el nombre de apéndices costiformes, ya que aquí van a sustituir las costillas para la inserción de la musculatura, que es muy fuerte. ¿Alguna duda con las vértebras lumbares? Dijo que eran 4 apófisis articulares, ¿verdad? 4 apófisis articulares, como todas las vértebras. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Sí? 2 superiores, 2 inferiores, pero les repito, no son planas, son de tipo, son segmentos de cilindro. ¿Sí? Para formar esta articulación de tipo semitrocoide. ¿Ok? Entonces, esas son las características generales de las vértebras. Y ahora sí, y después por cada región ya describimos los cambios que sufre cada uno de estos componentes. ¿Sí? Esto es lo que les va a ayudar a identificar las diferentes vértebras por sus características propias de cada región. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿No? No, ninguna. Ok. Bueno. Entonces tenemos características comunes, características propias de cada región, y ahora cada región va a tener también sus vértebras especiales. ¿Sí? Y a nivel cervical tendríamos las siguientes. La primera vértebra con características propias especiales es C1, o también llamada atlas. Esta vértebra, en realidad, está formada por 2 masas laterales, las cuales sirven de unión a un arco anterior y a un arco posterior. Es decir, se va a formar un anillo óseo. Y el centro se estará, todo esto corresponderá al llamado agujero raquídeo. ¿Cuáles son estos componentes? Las masas laterales son 2, una derecha y una izquierda, y Quirós menciona que tiene forma cúbica. Es decir, tendrán 6 superficies, una superior, una inferior, una lateral, una medial, una anterior y otra posterior. ¿Sí? ¿A qué corresponde cada una de estas superficies? La superficie superior de esta masa lateral tiene forma más o menos elíptica, elipsoidal, pero presentan una estrangulación central. Son cóncavas. Su eje mayor está dirigido de adelante hacia atrás, de adentro
hacia afuera. ¿Sí? Y corresponde a lo que son las superficies articulares del hueso occipital representados por los cóndilos del occipital. O sea, la cavidad articular, por eso recibe el nombre también de cavidad glenoidea. La superficie inferior de esta masa se dice que es plana. Y sirve para articularse con lo que es la segunda vértebra cervical o axis. Entonces aquí vemos la superficie inferior es plana y se va a articular con las superficies articulares del axis. Nunca entran en contacto, siempre va a quedar un espacio. Este espacio en estas vértebras se debe a que en el sujeto vivo o en un cuerpo fresco están revestidas las superficies de cartílago articular. Y por eso ese espacio que se ve en estos esquemas es lo que correspondería al componente del cartílago. Bueno, entonces estas fueron las superficies superiores y las superficies inferiores para articularse con el axis. La superficie lateral del cuerpo. Estas superficies laterales sirven de implantación, por decirlo así, o son el origen de la apófisis transversa. ¿Sí? Se continúa con esta saliente ósea de la apófisis transversa. La superficie interna de la masa lateral va a presentar una saliente. Esta saliente, esta pequeña saliente que presentan, es un tubérculo que va a prestar inserción a un ligamento, el ligamento transverso, para formar la articulación acloido-odontoidea. Y recuerden, la apófisis odontoides va a quedar situada en esta posición y el ligamento transverso va a pasar por posterior. La superficie anterior de la masa va a servir de implantación o se prolongan como ustedes lo quieran ver para prestar unión o continuarse con la formación del arco anterior del atlas. Y lo mismo va a suceder con la superficie posterior de esta masa, la continuación, el sitio de implantación del arco posterior de esta misma vértebra. ¿Sí? La característica especial del arco anterior es que va a presentar en su superficie posterior, en la línea media, va a presentar una pequeña superficie articular aplanada. Y la superficie articular para la superficie anterior de la apófisis odontoides. La superficie anterior del arco anterior va a presentar un tubérculo para la musculatura de la región. Lo mismo sucede con el arco posterior. En su superficie posterior, en la línea media, presentará el tubérculo, mientras que por anterior será una superficie lisa. La apófisis transversa, estas se van a originar, como ya lo vimos, de las superficies laterales del cuerpo, o de la masa más bien. Tendrán forma más o menos cuadrangular, son cortas, dirigidas en forma transversa, y la característica especial es que presentan un orificio. Es el llamado agujero transverso. Este agujero transverso se continúa hacia posterior
con un canal, el cual desemboca finalmente dentro del agujero vertebral. Por este canal es por donde va a emerger o va a pasar la arteria vertebral hacia lo que es la va a pasar la arteria vertebral, sale del agujero transverso y va a entrar ahora hacia lo que es el agujero vertebral para continuar ascendiendo y entrar al cráneo a través del agujero occipital. ¿Sí? ¿Alguna duda del Atlas? No, doctor. La segunda vértebra tipo atípica de esta región, entonces corresponde a lo que es la segunda vértebra cervical o también llamada axis. Axis o eje. La importante es que del extremo superior del cuerpo, ¿sí?, se va a desprender una saliente ósea. Esta saliente ósea va a recibir el nombre de apófisis odontoides. ¿Sí? Esta apófisis odontoides va a presentar dos superficies. Una superficie Doctor, anterior. perdón, queda menos de un minuto. Ok, nueva sesión, por favor. Gracias.